Déjenme saludar también al licenciado Joaquín Ortega Esquivel, abogado de los jubilados de Mexicana de Aviación, a quien le agradezco que nos tenga la confianza para hablar sin censura. Licenciado, ¿cómo le va? Muy buenas tardes, muy buenas noches. Muy buenas noches, Vicente. No sabe cómo le agradezco este espacio, porque es el espacio noticioso más honesto, más valiente, que ha permeado en las redes sociales con un gran éxito desde que estaba en el extranjero, que era uno de esos héroes nacionales de los que ha hablado el señor presidente. Le agradezco el espacio, Vicente. Muchas gracias, licenciado. Al contrario, estamos para servir y desde esta trinchera, pues hemos sido constantes con el señalamiento de no se nos olvide la historia de los trabajadores y trabajadoras de Mexicana, los jubilados, porque ese campamento en pleno Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México nos tiene que, pues, mover la duda una y otra vez. 11 años de lucha y siguen sin resultados, licenciado. Sí, Vicente, pero le tenemos al señor presidente muy buenas noticias. Parece ser que va a ser su noticiero también el que nos haga llegar al oído del señor presidente, porque no ha sido posible que nos escuche en lo personal, y creo que su espacio sí es bien atendido por el señor presidente. La buena noticia consiste en informarle que el gobierno no tendría que gastar un solo centavo de dinero público para que Mexicana pudiera volver a volar y para que los trabajadores tuvieran su liquidación, que el gobierno no necesitaría tampoco prescindir de la posibilidad de agrupar la mayor cantidad de trabajadores y de mantener sobre todo algo que es parte de la soberanía comercial conquistada por 3 generaciones de trabajadores de Mexicana, consistente en los espacios horarios de aterrizaje y despegue, que son derechos de Mexicana de Aviación, sobre todo en los Estados Unidos, 4,119 espacios de aterrizaje y despegue, de los cuales un 70% están en territorio americano, porque eran los que ocupaban nuestros compañeros, los héroes nacionales, en las rutas que Mexicana hizo de manera casi especial para ellos. No tiene necesidad de renunciar tampoco a las rutas de aeronavegación, que son 150 rutas, de las cuales también la mayor parte alimentan redes en espacio norteamericano, el espacio aeronáutico, el mercado aeronáutico más grande del planeta, y que forman parte de derechos que pertenecen actualmente a los trabajadores, que son los acreedores preferentes contra la masa de los bienes de Mexicana en el concurso mercantil, que tampoco tienen necesidad de ajustarse en sus proyectos a la posibilidad de perder todos esos derechos simplemente para mantener una aerolínea pequeña, porque a Mexicana le robaron mucho, Vicente. A Mexicana le robaron su patrimonio. Durante más de 5 años estuvieron sangrando a Mexicana para engrandecer específicamente al Grupo Posadas. Nada más un dato. Grupo Posadas compra en marzo la empresa, firma el 22 de marzo la compraventa de la empresa de 2006, y 3 meses después ya estaba haciendo una oferta pública para comprar Aeroméxico, y 7 meses después ya estaba abriendo 2 líneas distintas de hoteles y extendiéndose a toda la República y al extranjero. ¿Y con qué dinero? Si cuando compró Mexicana, el Grupo Posadas valía escasos 160 millones de dólares y compró Mexicana en 165 cuando valía 1,456. Ah, qué De buen ese negocio precio, hicieron. así es, de ese precio les descontaron lo que no había provisionado Cintra al Fondo de Pensiones y Jubilaciones, y por lo tanto Grupo Posadas se hizo responsable de provisionar ese fondo de retiros, pensiones y jubilaciones. Fueron 265 millones de dólares, que ahora tienen un valor, a valor actual, de 500 millones de dólares. Los compañeros jubilados tienen un juicio en la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, en el que ya debía haberse dictado el laudo desde hace prácticamente un año, y en el que están reclamando que se le devuelva a los mexicanos, que se le devuelva a los trabajadores lo que se robaron de ese fondo de pensiones. Los compañeros le han hecho llegar a través de la licenciada Leticia Ramírez al señor presidente una propuesta de aportar todos esos recursos para la liquidación de los compañeros, que vale 9,000 millones de pesos,
y para sentar un capital semilla de inversión con el cual Mexicana pueda volar. Hay muchos inversionistas interesados en Mexicana. Nosotros le presentamos al licenciado Martínez Lubier, al director del INAES, a un grupo importante de héroes nacionales mexicanos que viven en el extranjero, de una organización que no me han permitido, no me permitiría, no he pedido permiso de mencionar su nombre aquí, pero que estaban dispuestos a invertir. Y lo que les dijo el licenciado Martínez Lubier es que querían hacer una cooperativa y que si querían entrar como cooperativistas tenían que trabajar en la cooperativa o bien formar otra cooperativa para comprar masivamente boletos prepagados, pero que de ninguna manera podía admitirse pues, una inversión en una empresa cooperativa de esta naturaleza. Pues los compañeros cerraron la puerta, le dieron la espalda, siguieron su lucha porque han seguido luchando en beneficio de los mexicanos en muchos frentes. Y hoy en la mañana nos enteramos, Vicente, de que se está proponiendo, el señor presidente hizo el anuncio con mucho júbilo de que ya hay una cooperativa, de que ya hay una posible reinicio de operaciones, y nos recordó mucho la propuesta que hizo Lozano Alarcón en 2011. Le llamábamos la mexicanita. Era confórmense trabajadores con un 10% de la liquidación. Vamos a iniciar con 2 aviones, todos los derechos que Mexicana tiene en el extranjero, en el país, pues se van al diablo porque el gobierno los puede comercializar por su cuenta. Y pues, compañeros, vamos a iniciar con una mexicanita sin la marca de Mexicana, sin los slots de Mexicana, sin las rutas de Mexicana, sin el mercado de Mexicana y sin los trabajadores de Mexicana, porque muy poquitos se podrán incorporar. No era sorprendente esta posición en labios de Lozano Alarcón, pero lo que nos sorprende mucho es que esta nueva, que el señor presidente seguramente no sabe el alcance que podría tener nuestra propuesta, se parece mucho a la de Lozano Alarcón, esta de la nueva mexicanita. Y por eso es que estoy aprovechando su espacio, porque como no ha habido los canales oficiales para hablar con el señor presidente y sabemos de su buena voluntad y sabemos de su fe en el país y de su amor por México, le queremos decir, hay forma, señor presidente, basta con que se aplique la ley, basta con que se le devuelva al pueblo lo robado, que se le devuelva a la Mexicana de Aviación las rutas, los slots, el usufructo que han hecho las aerolíneas extranjeras de rutas y de slots de Mexicana durante 10 años, que no han pagado un centavo cuando se alquilan esas rutas y se alquilan los slots carísimos en el mercado mundial, que se le regrese a los trabajadores de Mexicana su fondo de retiros, pensiones y jubilaciones con lo que podrían pagar su liquidación y echar a andar a la empresa, que se haga el esfuerzo de recuperar la torre que se vendió a la tercera parte de su valor, catastral. Porque hay una cosa importante, en un concurso mercantil especial, que es aquellos que se llevan a cabo respecto de empresas que prestan un servicio público por concesionado, el rector del concurso es la autoridad que tiene a su cargo la concesión. En este caso es la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Nombraron un síndico que cuando fue nombrado nosotros impugnamos porque en ese momento era representante de Volaris en la Canaero. Y usted sabe que Volaris también es parte de este grupo neoliberal que pertenece al señor Aspe y que forma parte del equipo del señor Salinas y que han tratado por todos los medios que Mexicana no vuelva a volar. Por eso el señor no incluyó en su inventario ni las rutas, ni los slots, ni nada, ni el título de concesión, que es el valor principal que tiene Mexicana, porque de él se derivan todos los demás derechos. La buena noticia, sí. A ver, licenciado, básicamente usted me está diciendo que todo está puesto en la mesa para que el gobierno, el presidente diga, ¿vamos adelante? Estoy diciendo exactamente eso, Vicente. Son 3 años que se culminaron hace aproximadamente 8 meses, que debían haber quitado el laudo, que tardamos en probar que el Grupo Posada se robó el fondo de pensiones y jubilaciones. Está a la puerta el juicio para recuperar la torre, porque el propio juez del concurso mercantil decretó fraudulenta la venta de la torre de Mexicana de Aviación. Está abierto el espacio para que se puedan cobrar el usufructo de las rutas y los slots a quienes lo utilizaron,
porque son derechos por los que se tendría que haber pagado algo. Y si está la mesa puesta, solamente hace falta voluntad. Y no va la voluntad de quien quiere repetir la fórmula de Lozano con una mexicanita, sino de quien quiere a México como lo hace el señor presidente y quien quiere recuperar para la soberanía comercial del país lo que ha costado 3 generaciones de trabajadores de Mexicana de Aviación para tener esos derechos en el mundo entero. Si el presidente tiene voluntad, ya todo estaría también listo de parte de los trabajadores, de los que también tienen que tener voluntad. Sí, por una razón, Vicente. Los compañeros de los sindicatos no tienen mucho entusiasmo en la cooperativa por una razón. Fíjense que a los compañeros pilotos los asesora un abogadazo, mis respetos por él, el licenciado Alonso Celestino. Y el licenciado Celestino Alonso ha sido abogado de la cooperativa Pascual muchísimos años. Él sabe que cuando los trabajadores se incorporan a una cooperativa, lo tienen que hacer en forma individual y aportando su patrimonio, y que con 10 años de hambre va a ser muy difícil que los trabajadores aporten ese exiguo patrimonio que es el que quieren dejarles, dejando al margen título de concesión y todo lo que es grande. La empresa vale, según el síndico, 1.500 millones de basura. No es basura. Y otros 1.500 millones que vale la base de mantenimiento, el centro de adiestramiento técnico, dos edificios, etcétera. Pero eso no es Mexicana de Aviación. Mexicana de Aviación es fundamentalmente el conjunto de derechos que ha conquistado con el trabajo de estas 3 generaciones y que es patrimonio de la nación y forma parte de la soberanía comercial de México y de la soberanía aeronáutica de nuestro país sobre derechos en espacios extranjeros que han sido muy útiles para nuestros paisanos que viven allá y que serían muy útiles para México también. ¿De cuántos trabajadores, trabajadoras estamos hablando, licenciado? Los compañeros que perdieron su trabajo fueron 8,620 compañeros, pero de ellos muchos se han liquidado ya, otros trabajaron, renunciaron a Mexicana para que les dieran trabajo en Interjet, porque esa fue de las canalladas que hizo el gobierno de Calderón. Los obligaban a renunciar a los derechos en Mexicana para que pudieran trabajar en Interjet. Pero son los compañeros de Interjet que están siendo desplazados, se pueden reincorporar a Mexicana. En total eran 8,620 compañeros, y de esos los que queden se merecen respeto, se merecen la ayuda, se merecen el reconocimiento de sus derechos y merecen que se les dé el lugar que tienen como defensores de este espacio soberano de nuestro país. Yo le agradezco, licenciado Joaquín Ortega Esquivel, por tenernos la confianza y platicar con nosotros sin censura. Ojalá que tengamos buenas noticias, porque sabe que somos muchos que nada tenemos que ver, bueno, pensábamos que nada teníamos que ver con estos desacuerdos y con estos problemas de las aerolíneas, pero al final somos los que estamos pagando también los platos rotos por el acaparamiento de una bola de, ya sabe, para no me saque lo serrano ahorita porque me estoy portando bien, licenciado. De Aeroméxico, por favor. Una bola de cabrones que se aprovechan de la situación y monopólicamente imponen los costos de esos boletos a su antojo. Licenciado Joaquín Ortega Esquivel, le agradezco mucho y le mando un abrazo y los mejores deseos. Un abrazo, Vicente, muchas gracias. Gracias.